de causa, que va a ser el 073110 de PEP. Se confirma el buen funcionamiento y el perfecto estado de los dispositivos de audio y video, y también recordarles, no está de más, guardemos la compostura dentro de la presente sala, ya que el juez tiene la potestad de sacarles de la sala sin ningún problema. Otra cosa también, recordarles, es muy importante apagar los dispositivos móviles, ya que no se permite ninguna interferencia dentro de la presente audiencia. Por favor, nos ponemos de pie para recibir al juez, doctor Fernando. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Buenos días a todos los presentes. Soy el doctor Juan Alejandro Lomar Mijos, juez sustanciador de la presente causa número 0731-10F. Vamos a proceder con esta audiencia de manera presencial, de conformidad con los artículos 5 de la resolución número 7 CCPL del 2020, emitida por el Pleno de este organismo el 11 de junio del presente año, siendo la hora y fecha fijados en el proceso de convocatoria a esta audiencia el 9 de junio de 2020, dentro del caso acción extraordinaria de protección contra las decisiones de la justicia indígena. Previo a instaurar la audiencia, solicito, señor actuario, se me informe de los peticionarios, partes notificadas, legitimados activos, legitimarios pasivos, amicus curiae, de terceros interesados, conforme los correos electrónicos en el orden en el que se ingresaron. Con su venia, señor juez, procedo a informar lo siguiente. Se desprende la asistencia de quienes constan en esta sala en calidad de legitimarios activos: el señor Manuel Fuentes, con su abogado patrocinador, señor Nicolás López Sánchez. Y por otra parte tenemos como legitimados pasivos el señor Eduardo Tipán, dirigente de la comunidad de Acocha, en el cual no se encuentra presente, pero en su representación está el abogado José Maldonado. Señor juez, estas son las partes que se encuentran presentes. Se informa también como terceros interesados mediante el correo lacorteconstitucional@gmail.com, como amicus curiae a la doctora Ana Salinas. Y también se informa además que tenemos 10 solicitudes mediante el mismo correo que fueron ratificadas y aceptadas para entrar en calidad a la audiencia como observadores. Hasta ahí mi informe, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor actuario. Siendo la fecha y hora señalados, voy a sentar como instalada la presente audiencia. Señor actuario, sírvase por favor en leer la parte pertinente de la providencia de convocatoria, por favor. Con su venia, señor juez, procede a indicar textualmente lo siguiente. En los numerales 2 y 3, literal C de la providencia convocatoria audiencia, numeral 2, en atención a lo solicitado por el accionante mediante escrito el 14 de enero del 2016, 14 de enero del 2019, 4 de diciembre del 2016, 16 de enero del 2020 y correo electrónico del día 26 de mayo del 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 33 y 49 del artículo 43 y 49 del artículo de sustanciación de procesos, de la competencia de la Corte Constitucional, así como el artículo 2 de la Resolución 5 CCPL 2020 del 12 de mayo del 2020 y el artículo 5 en la Resolución número 27 CCPL 2020 del 11 de junio del 2020. Convoco a las partes procesales para ser escuchadas en audiencia pública el día jueves 18 de septiembre del 2020 a las 10 horas, numeral 3, literal C, de la convocatoria. Las partes procesales y terceros interesados que vayan a invertir en la audiencia deberán registrarse en el correo corteconstitucional@gmail.com hasta las 14 horas del día martes 14 de septiembre del 2020. Al momento de registrarse, las partes y terceros interesados deberán adjuntar documentos escaneados con su copia de cédula y, si corresponde, su matrícula profesional. Especificar si la participación en la audiencia es por sus propios derechos y en representación de una institución, un correo electrónico de contacto, número celular, y esto es todo lo que puedo manifestar, señor juez, hasta mi intervención. Muchas gracias, señor actuario. Continuando con la presente audiencia, previo a otorgar el uso de la palabra, por favor, tomar en cuenta todas las partes de las siguientes directrices. Conforme a los artículos 4, numeral 6, artículo 14 y 86 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 33 del Reglamento de Sustanciación de la Corte, en el que manifiesta que los jueces constitucionales estamos en la facultad de conceder un tiempo razonado y razonable para las partes,
para que realicen su exposición. En este caso, que trataremos de manera particular, se les va a conceder 10 minutos a todas las partes. Se les pide priorizar los temas de mayor relevancia y trascendencia que son objeto de análisis constitucional, y de acuerdo al reglamento de la Corte mencionado anteriormente, los jueces constitucionales estamos facultados para realizar preguntas a la Corte. Asimismo, se informa que para terceros interesados y amicus curiae se les concederá el mismo tiempo de 10 minutos establecidos para que pueda proceder con su intervención. Además, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 4, la presente audiencia se llevará a cabo bajo los principios de inicio de demanda de parte, dirección del proceso, motivación, concentración y además, tomando en cuenta que esto es un caso en el cual colisionan dos tipos de justicia, se aplicará el principio de subsidiariedad, tomando en cuenta el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, mismos principios que establecen la diversidad, igualdad, non bis in idem, pro jurisdicción indígena e interpretación intercultural. Una vez tomado en cuenta estos pequeños parámetros, vamos a dar la palabra a los legitimarios activos. Por favor, señor actuario, proceda, por favor. Con su bello, señor juez, informa la intervención en calidad de legitimados activos el señor Manuel Fuentes, el cual no se encuentra presente en esta audiencia, pero en su representación está el abogado patrocinador Nicolás López Sáenz. Bueno, pues sí, muchas gracias, señor actuario. Buenos días, señor juez, público presente. Mi nombre es Nicolás López, soy abogado de la parte accionante, el señor Fuentes, con un número de matrícula 1803-2023-104. En esta presente audiencia, a continuación presentaré los fundamentos de hecho que fueron ya presentados previamente en la demanda que se le hizo llegar al señor juez. Entonces empezaré con los fundamentos de hecho. Dice que el señor Denis Fuentes se encontraba el día 10 de mayo del 2010 en su comunidad, en la comunidad La Cocha. Se encontraba en una fiesta familiar, en un bautizo para ser específicos, cuando por el exceso de alcohol y las malas decisiones que esto conlleva, se da un altercado entre la parte del hoy occiso del señor Denis Fuentes y los 5 presuntos involucrados, un actor y los 4 presuntos cómplices. Los 5 señores dan muerte al señor Denis Fuentes en la comunidad La Cocha, y consecuentemente se procede con la justicia indígena, como lo dice el artículo 171 de nuestra Constitución, que reconoce la existencia de un sistema de justicia indígena que es muy diferente al sistema de justicia ordinaria. Se presentó esta acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones de la justicia indígena, puesto que las decisiones tomadas por el delito en contra de la vida del señor Denis Fuentes, esta acción de protección está amparada en el artículo 165 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y las mismas decisiones de la justicia indígena fueron tomadas el 16 y el 23 de mayo en la misma comunidad de La Cocha, pertenecientes al pueblo de Manzalero. Esta acción de protección fue admitida con fecha 12 de junio del 2010 por la Sala de Admisiones de la Corte Constitucional, y el domingo 9 de mayo del 2010 a las 19 horas aproximadamente se efectuó los actos ya mencionados, donde se dio muerte al señor Denis Fuentes. Ahora, las decisiones que tomaron las autoridades de la justicia indígena fueron como los castigos que ellos tienen. En este caso fue que los implicados carguen bultos de arena y piedras, que los implicados sean purificados mediante sus creencias, en este caso con un baño de agua fría y con el ortigamiento, que significa la purificación dentro de su sistema de justicia indígena. Estas medidas que fueron tomadas no fueron de conformidad para el accionante, en este caso el hermano de hoy occiso Denis Fuentes, por lo que se presentó la acción de protección ante la Corte Constitucional. ¿Por qué se presentó? Puesto que estas decisiones tomadas por los pueblos indígenas no eran proporcionales al delito que se cometió, puesto que
en el artículo 144 del COIP se tipifica al homicidio. Por favor, señor juez, con su venia, que me permita dar lectura al artículo 144 del COIP. Artículo 144, el homicidio. La persona que mate a otra será sancionado con pena privativa de libertad de 10 hasta 13 años de cárcel. Entonces, compañeros, como podemos observar, no fueron decisiones tomadas de acuerdo a la proporcionalidad de los actos que se cometieron. En este caso, el asesinato del hoy occiso Denis Fuentes. Las autoridades indígenas de la comunidad de La Cocha, de Iguanto Polo, impusieron las sanciones, como los menciono, de acuerdo a la justicia indígena. Sin embargo, no se tomaron de acuerdo a la justicia ordinaria, porque, como ya les expliqué, existen dos tipos de justicia. Entonces ellos adoptan el sistema de justicia que está reconocido dentro de la Constitución, es su derecho. Los principales involucrados del señor del hoy occiso fueron sancionados y la señora mujer del señor Denis Fuentes fue igualmente reparado con una forma de reparación integral a los daños causados, cancelándole una suma de $6,000. $6,000 por la muerte de su esposo. ¿Creen ustedes que esta es una pena, una reparación proporcional, que este dinero va a recuperar la vida del señor hoy occiso? Estos $6,000 se supone que son para el mantenimiento de su familia, puesto que el señor tenía 4 hijos, aparte de su esposa. Y como es de conocimiento de todos, en las comunidades indígenas no es que existan la gran cantidad de recursos. Entonces, pongo todo esto en su conocimiento, doctor, señor juez, y creo que me faltó mencionarle que, referente a las aplicaciones de las sanciones propias de la justicia indígena, como lo mencioné, el ordenamiento y la purificación con el agua, están tipificadas, sí, en el artículo 171 de la Constitución. Sin embargo, no se puede juzgar estos delitos en contra de la vida humana o delitos de lesa humanidad, no pueden ser sancionados con la justicia indígena. Es por esto que pongo en su conocimiento, señoría, y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Una vez hemos escuchado a la parte accionante, vamos a escuchar y dar la palabra a la parte accionada por el tiempo que se ha establecido. Proceda según lo manifestado, señora Flor. Con su venia, señor juez, se informa de intervención en calidad de primados pasivos el señor Eduardo Tipán, dirigente indígena de la comunidad La Cocha, el cual no se encuentra presente en esta audiencia, pero en su representación está el abogado patrocinador José Maldonado Valle. Abogados, se les recuerda priorizar los temas de mayor trascendencia y el tiempo estipulado es de 10 minutos. Muchas gracias. Buen día, señor juez, señor actuario, partes procesales, audiencia en general. Quiero empezar mi intervención mencionando que desde la Constitución del 2008, Ecuador se reconoce como un país intercultural y plurinacional. En todo lo actuado por estas partes, las autoridades indígenas en este proceso fue el principio de restablecer el orden dentro de la comunidad. Y al no existir un precedente que impida sancionar en materia penal todo lo actuado en esta comunidad, no solo que es legítimo, sino que es de obligatorio cumplimiento, ya que el accionante, que es el hermano del señor Denis Fuentes, podía presentar la demanda de la comunidad, sino acudir directamente a la justicia ordinaria. Además, en el momento que culmina el proceso, las partes de hecho se someten a firmar un acta en donde ninguna de las partes puede acudir a la justicia ordinaria. En el momento que la justicia ordinaria interviene, la comunidad se desequilibra, puesto que en este caso ya resuelto para ellos y toda la comunidad junto con sus familiares están de acuerdo y no desean saber nada más del caso. Según lo establecido, además, en el artículo 10, el artículo 56, 57, 60 y 242 de la Constitución de la República del Ecuador,
determinan los derechos que gozan los pueblos, comunidades, nacionalidades y demás colectivos ancestrales. Además, en el artículo 171 del cuerpo legal antes mencionado, establece que tendrán la potestad los pueblos indígenas de ejercer justicia en base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, las cuales deben ser respetados por las instituciones y las autoridades públicas. Esa es toda mi intervención, señor juez. Señor abogado, muchas gracias. Una vez escuchado las partes intervinientes, se les concederá un tiempo de 5 minutos para que puedan realizar una réplica. En ese sentido, se le concede la palabra al abogado de la parte accionante para que manifieste su intervención. Abogado López tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Como parte de la réplica quisiera decir que se alega que se han vulnerado los derechos del artículo 10 de la Constitución, del artículo 11, numeral 3 y 5 de igual forma. Sin embargo, yo no considero que hayan sido vulnerados, puesto que este delito en contra del señor Denis Fuentes fue presentado ante la justicia ordinaria como una forma de culminar el proceso que ya se dio en la justicia indígena. Sin embargo, no era proporcional al delito que se cometió, el delito de homicidio, como ya lo mencioné. Señor juez, aparecen graves y fundamentales presunciones sobre la existencia de la infracción que ya mencioné, que los 5 imputados que mencioné, en este caso, el señor Iván Ramiro Candejo Quispe como autor principal, el señor Flavio Hernán Candelo Quispe, el señor Manuel Orlando Quispe Ante, el señor Wilson Ramiro Luisa Umaquinga y el señor Cleber Fernández Luisa Umaquinga, en calidad de cómplices, tienen la presunta participación en este delito de acción pública de instancia oficial, conocida como homicidio, y tipificado en el artículo 144 del COIP, y de igual forma en el artículo 140, numeral 1, 4, 5, 6 y 7 del mismo código. Al amparo de lo contemplado en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, señor juez, no está de más mencionarle que lo sucedido en la comunidad de La Cocha simplemente se refleja como un retroceso al sistema de justicia, a la civilización, ya que es un acto letal, es en contra del ser humano al presentarlos desnudos, amarrados, colgados e ortigados, y de igual forma cargando los actos de bultos de arena y piedra mencionados. Haciendo caso omiso de la presencia de las autoridades cuando ellas han acautelado la supuesta justicia indígena. Se les dio paso a llegar a escuchar que existe en las comunidades la pena de muerte o, mejor dicho, la inyección letal de ortiga. Esto es lo que ellos consideran dentro de su sistema de justicia indígena. Sin embargo, no es proporcional, como lo he venido mencionando, doctor, en cuanto al crimen que se cometió. Y tomando en cuenta que el principal autor del homicidio del señor Denis Fuentes es su cuñado. Entonces es un punto aquí a tomar en cuenta la gravedad del asunto y las condiciones y los agravantes con los que se dio el suceso, en este caso el homicidio del señor Denis Fuentes. Porque es todo lo que tengo que mencionar, señor juez. Muchas gracias. Una vez escuchada la intervención del abogado del legitimado activo, se le concede la palabra a la parte accionada para que haga uso de la réplica por el tiempo establecido, 5 minutos. Adelante, doctor Maldonado. Muchas gracias, señor juez. Durante toda esta audiencia se ha demostrado una y otra vez que no se violenta ni se vulnera ningún derecho constitucional, sino que al contrario, se actuó con probidad dentro de lo establecido con la Constitución de la República del Ecuador y en todos los instrumentos internacionales. Según lo planteado en el convenio 169, el artículo 5, literal B de la OIT, el cual expone que se deben respetar los valores, prácticas e instituciones de los pueblos indígenas. Además, en el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual nos menciona el principio non bis in idem,
el que nos dice que no podrá ser juzgado ni revisado por jueces de la función judicial lo actuado por las autoridades de la justicia indígena. Y es así, señor juez, que exigimos que se respeten las decisiones tomadas por los dirigentes de la comunidad Lacocha, quienes han actuado enmarcados a los mandatos constitucionales y no han atentado en contra de ningún derecho. Es todo lo que tengo que decir, señor juez. Muchas gracias, abogado Maldonado. Una vez escuchado a las partes procesales intervinientes de la presente causa, siendo el momento oportuno, se va a escuchar al tercer interesado por amicus curiae. Proceda, señora Torres. Con su venia, señor juez, procedo a informar, como en calidad de terceros interesados, como amicus curiae, a la doctora Ana Salinas, la cual está presente aquí para realizar su presente posición. Siga. Buenos días, señor juez, señor secretario, partes procesales y público en general. Muy buenos días con todos, soy la doctora Ana Salinas. Comparezco aquí como tercer interesado en la presente causa manifestando lo siguiente. La Corte Constitucional no es a priori competente formalmente para limitar de ninguna manera lo establecido en el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, con un mínimo sustancial, ya que el artículo 171 impone estrictos y suficientes límites del ejercicio de los sistemas de la justicia indígena, de tal manera una limitación inconstitucional, que además hará imposible el funcionamiento y plurinacional del reconocimiento de la Constitución del 2008. Además, en virtud, ya que el artículo 11, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, por lo que la Corte tiene un mandato ineludible e impostergable para desarrollar el progreso y no regresivo. El artículo 171 divide, a través de la jurisprudencia, todo lo dicho no significa que los sistemas de justicia deban funcionar sin control y que se tolere de cualquier vulneración de los derechos a partir de un justificativo cultural. Es por ello que no tiene nada que decir la Corte Constitucional, ya que en abstracto cualquier competencia, ya que en materia, que es un sistema para establecer límites y control constitucional mediante acción extraordinaria de protección, respecto a las decisiones de la justicia indígena. De modo que la Corte Constitucional debe determinar en cada caso a partir de una interpretación intercultural, especialmente porque el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador no tiene un límite formal respecto a la actuación de los sistemas de la justicia indígena, puesto de que todo lo dicho deben ser entendidos interculturalmente, debido a la autonomía de un poder constituyente. Respecto a las funciones jurisdiccionales y el territorio y la solución de conflictos internos de las comunidades indígenas, la naturaleza comunitaria de todos los sistemas llevan a entender una frase de funciones jurisdiccionales, ya que el artículo 171 divide de una manera distinta a lo que ocurre en un derecho occidental, de forma de hacer justicia a las autoridades de las comunidades indígenas, ya que es especialmente en cuanto a la naturaleza comunitaria, generalmente a fines de que busca la actualización indígena con la armonía, equilibrio comunitario y no necesariamente la solución de conflictos de interpartes, ya que la justicia indígena no tiene partes procesales ni jurisdicción ni funciones jurisdiccionales, por lo que la fase dentro de un ámbito territorial totalmente inaplicable de los sistemas de justicia indígena, ya que no necesariamente está vinculado a un espacio físico determinado, sino que puede ir más allá de los conflictos. Estos afectan a la relación holística de las comunidades indígenas, ya que pueden ser tratados como un sistema de justicia, ya que en cuanto por la perspectiva blanco, mestizo o estatal, estos son proporcionados como un concepto de jurisdicción, competencia o interés de las partes procesales. Respecto a que los derechos humanos y su derecho propio, el desconocimiento de los valores y el entendimiento de la Doctor, está
¿Se siente mal? No, estoy bien. No, no desea salir un momento, por favor. No, sí estoy bien. Para que vaya, estaba la calle y te caes. Un poquito de mareando la verdad. Por eso mismo. Anda. Sal. Las decisiones de los sistemas de la justicia indígena producen una falsa apariencia de contradicción con los derechos humanos. Se vuelven indispensables mediante los peritajes antropológicos, las normas del derecho y los colectivos indígenas. Respecto a la existencia de prácticas violatorias de los derechos humanos y en ejercicio de los sistemas de justicia, tal como puede también la jurisdicción ordinaria. No se puede afirmar sin más que la justicia indígena debe someterse a una visión occidental de los derechos humanos, por aquello que es un perjuicio subordinada y excluye la posibilidad de la existencia. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Devuelvo el uso de la palabra. Bien, una vez escuchadas las partes procesales intervinientes, terceros interesados en la discusión, previo a dar por terminada la presente audiencia, se les informa a las partes intervinientes que de conformidad con los artículos 63 y 66, numeral 12 y numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se emite lo siguiente. En atención a lo establecido y de conformidad con los artículos dispuestos en el artículo 33 y 49 del Código y Reglamento de Sustanciación de la Corte, artículos 66 y 63 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como el artículo 2 número 5 de la Resolución CCPL 2020 del 2020, 12 de mayo del año en mención, y el artículo 5 de la Resolución número 7 CCPL 2020 del 11 de junio del 2020, convoco a las partes procesales para escuchar la audiencia pública, la resolución de esta Corte, el día jueves 18 de octubre del 2020 a las 10 horas. Mediante audiencia presencial, a las partes procesales se les recuerda la obligación de presentarse a dicha audiencia, en donde este juzgador dará de manera oportuna la resolución y a su le recuerda la obligación de presentarse a dicha audiencia, en donde este juzgador dará a conocer su decisión. Asimismo, se le recuerda que de manera oportuna esta Corte notificará la providencia de manera que puedan tener en conocimiento la sala manejada para la lectura de la decisión. Como dicha providencia es obligación de este juzgador en calidad de juez ponente, se realizará el proyecto de ley que será sometido a votación por todo el tribunal y notificado a los correos de los intervinientes. Muchas gracias, un buen día. Aquí hacer una pequeña pausa, recordarles que en lo que es el tema de acción extraordinaria de protección se realiza un proyecto de ley y este proyecto de ley tiene el juez la posibilidad de tener 30 días para resolver en todo el tribunal. Entonces, ningún juez le va a resolver en ese momento eso. Entonces ahorita supongamos que ya empezó otra audiencia, la audiencia de la lectura, para evitar trámites. Ya, muy bien. Comenzamos con la segunda audiencia. ¿Ya? Atención con los llamados a escuchar. El juez constitucional, el doctor Juan Alejandro Colomán Mijos, dará a conocer la decisión de la Corte. Puede proseguir. Muy buenos días con los presentes llamados a escuchar la decisión de la Corte en el caso 0731-10-EP, acción extraordinaria de protección contra las decisiones de justicia indígena, en conformidad con los artículos 5 de la resolución número 7 CCPL emitida por el Pleno de este organismo el 11 de junio del presente año. Previo a dictar sentencia, señor actuario, sírvase, por favor, en verificar si se encuentran las partes requeridas para la tramitación de la presente diligencia. Con su venia, señor juez, procedo a informar, siendo el día y la hora estipulados para la presente audiencia y convocatoria de audiencia, emitida el 18 de septiembre del 2020, se encuentran presentes en calidad de legitimados activos el señor Manuel Fuentes, el cual de igual manera no se encuentra presente, pero está en su representación el abogado Nicolás López Sánchez.
Como en calidad de estimados pasivos, tenemos al señor Eduardo Tipán, dirigente indígena de la comunidad La Cocha, cual tampoco se encuentra presente, pero en su representación está el abogado José Maldonado Valle, el cual está aquí presente. Así me informo, señor juez, que de acuerdo a la providencia, todos fueron notificados mediante correo electrónico y se encuentran presentes en esta diligencia para la presente audiencia. Hasta ahí el informe, señor juez. Gracias. Muchas gracias, señor actuario. Una vez terminada con la audiencia donde se escuchó a las partes procesales y sus alegatos, es mi deber dictar sentencia. Para ello, se resolvieron ciertos problemas jurídicos que se sometieron a conocimiento y sometimiento de tal por el tribunal. El punto número 1 a resolver fueron las autoridades indígenas adoptaron decisiones bajo competencias habilitadas, aplicando procedimientos propios dentro de los parámetros constitucionales y de la protección de los derechos humanos reconocidos por los convenios y tratados internacionales. Y 2. Las instituciones y autoridades públicas respetaron a la comunidad indígena, aplicando en el proceso de juzgamiento un examen, en especial las decisiones de la justicia indígena. Igual aquí abrir otro punto. En una audiencia como tal, se lee todo lo que se resuelve. Estos puntos se resuelven. Pero obviamente son, ¿qué? 20 hojas, entonces imaginarán que de aquí nos iríamos hasta las 2 de la tarde, siquiera leyendo. Entonces, suponiendo se resolvió, se leyó todo lo que se resolvió. Entonces, siendo que el desarrollo del contenido constitucional responde a una de las obligaciones primordiales que tiene la Corte y una de las principales preocupaciones, que es garantizar la vigencia plena y eficaz del orden jurídico y político establecido en el Constituyente de Montecristi, en mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide la siguiente. 1. Que no se han vulnerado derechos constitucionales tanto en el ejercicio de la Administración de Justicia Indígena por parte de la Asamblea General Comunitaria de La Cocha, como tampoco por parte del Ministerio Público y de la Judicatura Penal Ordinaria. Punto número 2. Que la Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua Panzaleo es la autoridad de justicia indígena habilitada y competente para resolver los conflictos internos en sus territorios. Punto número 3. Que la Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua Panzaleo, cuando conoció este caso de muerte, no resolvió respecto de la protección del bien jurídico vida como un fin en sí mismo, sino en función de los efectos sociales y culturales que esa muerte provocó en la comunidad, estableciendo diversos niveles de responsabilidad que son distribuidos en distinto grado entre los directamente responsables y sus respectivas familias. Mientras que, por su lado, el Ministerio Público y la Justicia Penal Ordinaria actuaron bajo la obligación constitucional y legal de investigar y juzgar respectivamente la responsabilidad individual de los presuntos implicados en la muerte, por lo que esta Corte declara que no se ha configurado el non bis in idem o doble juzgamiento. Punto número 4. De conformidad con los artículos 11, numeral 8 y 436, numerales 1 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional establece las siguientes reglas de aplicación obligatoria que las autoridades indígenas, autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, observarán de manera obligatoria a partir de la publicación de la siguiente sentencia, bajo los siguientes términos. A. La jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona es facultad exclusiva y excluyente del sistema de derecho penal ordinario, aun en los casos en que los presuntos involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Así los hechos ocurran dentro de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena. La Administración de Justicia Indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos internos que se producen entre sus miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten sus valores comunitarios. B. Las autoridades de la justicia penal ordinaria, en el procesamiento y resolución de casos penales que involucren a los ciudadanos indígenas, aplicarán lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. C. Es obligación de todo medio de comunicación público, privado o comunitario que para la difusión de casos de justicia indígena previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas concernidas
y comunicar los hechos asegurando la veracidad y contextualización, reportando de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanación, al tenor de los razonamientos desarrollados en la parte emotiva de esta sentencia. De igual forma se aplicará a los funcionarios públicos, judiciales, públicos o no, y particulares que deberán tomar en cuenta estos aspectos propios. 5. Que el Consejo de la Judicatura organice un proceso sistemático de difusión de esta sentencia con todos los operadores de justicia relacionados, debiendo diseñar una política institucional apropiada para lograr una eficaz y generalizada implementación administrativa y financiera de las instancias de cooperación y coordinación intercultural a nivel nacional, tanto en el ámbito del Ministerio Público como en las instancias judiciales pertinentes. 6. Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Secretaría Nacional de Gestión de la Política, organicen a la brevedad posible un proceso nacional de difusión de esta sentencia en el nivel local, provincial y nacional, con las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en su propia lengua. 7. Notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas y a las autoridades referidas en la parte resolutiva de la misma, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley, debiendo traducirse la parte resolutiva al idioma quichua para ser divulgada entre las comunidades del pueblo quichua panzaleo de la provincia de Cotopaxi. Y 8. Publíquese una gaceta exclusiva en español y quichua y la parte resolutiva publíquese en español y quichua en un diario de circulación nacional. Además, a la sentencia, agréguese el voto salvado del juez constitucional Iván Marcelo Jaramillo Villa, que manifiesta que en vista de la decisión de la mayoría adoptada en el Pleno de la Corte Constitucional en sesión del 30 de septiembre de 2020 en relación a la acción extraordinaria de protección contra las decisiones de la justicia indígena, decide lo siguiente. 1. Declarar que no ha habido vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica en las decisiones de justicia indígena adoptadas el 16 de mayo de 2010 y el 23 de mayo de 2010 por la Asamblea General Comunitaria de La Cocha. 2. Declara que las autoridades indígenas de la comunidad La Cocha, en el caso concreto, actuaron en aplicación directa al artículo 171 de la Constitución, así como el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y 3. Declarar la vulneración del derecho constitucional de no revictimización del artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador al señor Manuel Fuentes y su familia. Siendo este un voto salvado, cúmplase y notifíquese. Hasta aquí la sentencia, señores intervinientes. Muchas gracias por presentarse a la audiencia. Un buen día.